Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Gerson Vieira. Démosle un fuerte aplauso por la vida del jugador. Un abrazo para todos, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Gloria a Dios. Las palabras del pastor Cristóbal, su esposa, y el cariño de ellos es inmenso. Realmente creo que siempre Dios establece conexiones de reino. Y una de las cosas más bonitas que he visto en esta pareja que conocí es la humildad, la sencillez. Y realmente yo creo que ahí habita el Señor, en corazones humildes. Amén. ¿Usted cree eso? Bien, amados, como lo decía nuestro amigo el pastor Cristóbal, pertenecemos a la familia Ministerio de Reino Vientos de Paz, donde estamos ubicados en Campo Valdés y tenemos una sede periférica en Caicedo La Sierra y otra que le hemos dado cobertura en Enciso Llanadas, que es también un amigo en común, el pastor Salvador. Pero más que hablar de mí, yo vengo a hablarles del que realmente es importante. Aquí no hay otro más importante que el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Me acompaña mi esposa y mis hijos, porque creo que lo importante de un hombre de Dios es caminar en familia, tener una familia. Eso es caminar en el orden correcto. Y en esta mañana, mis amados, pues cuando el pastor me extendió la invitación, empecé a meditar, a orar en el Señor. Y en esta semana fue algo muy fuerte, muy contundente del Señor, lo que habló a mi vida, primeramente en lo personal y también dentro de esa oración, y preguntarle al Señor, le dije: Señor, ¿qué quieres hablar en ese día domingo? Porque sé que el Señor habla cada día. Lo que necesita es corazones dispuestos y personas sensibles a escuchar su voz. Entonces, en esta mañana el tema es el reino de Dios. ¿Cómo es el tema? El reino de Dios. Y el título que establecí es: el reino de Dios trae orden. ¿Cómo se llama? El reino de Dios trae orden. Oremos en esta mañana y demos gracias al Señor. Ponga la mano en su corazón y diga al Espíritu Santo: en esta mañana estamos abiertos, sensibles a escuchar tu voz. Señor, estoy aquí no siendo mayor ni mejor que esta familia hermosa. Simplemente soy un instrumento, un hombre que tú has llamado al pastorado y que lo ejecuto, trato de ejecutarlo siempre con responsabilidad. Gracias, Señor, porque me has dado esta responsabilidad y porque he sido confiable a los pastores Menas y a esta congregación hermosa en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, prepara nuestro corazón y que esta palabra impacte y que también traiga una consecuencia positiva en la edificación de tu iglesia en esta mañana. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, en esta mañana, y la iglesia dice amén, amén y amén. Bien, amados, el reino de Dios siempre es importante. De hecho, nosotros llamamos ministerio de reino. Y para que usted entienda este asunto del reino, que es algo muy extenso, que es algo realmente maravilloso, vamos a meditar en la escritura y vamos a mirar algunos textos importantes que nos van a hacer entender qué es el reino, por qué se estableció y cuál es la consecuencia de vivir en ese reino. Vamos a mirar un texto importante que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Para hablar del orden, o lo que hemos escuchado muchas veces, que Dios es un Dios de orden, tenemos que empezar a dimensionar de dónde surgió el orden, cuál es el diseño, cuál es el propósito, qué es lo que Dios establece en su palabra a través de su Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2 nos da un panorama. ¿Y qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo: la tierra estaba desordenada y vacía. Importante poder comprender en el primer libro
en la primera palabra de la Escritura que había creado Dios los cielos y la tierra. Era un plan no improvisado, era un plan establecido desde hace mucho tiempo en Dios. Y cuando habla de esta palabra, cuando habla de que la tierra estaba desordenada, me detuve ahí y miré otras alternativas, otras versiones, y encontré de la siguiente manera lo que dice la palabra. Versión Traducción Viviente dice: la tierra no tenía forma. En la versión latinoamericana dice: todo era confusión. De hecho, hablar de desorden es hablar de desgobierno. Hablar de desorden es hablar de caos. Hablar de desorden es hablar de confusión. Hablar de desorden es que las cosas no tenían el lugar en el que le correspondía estar. Entonces, en el diseño de Dios, Él está viendo su creación y está diciendo: bueno, he creado los cielos y la tierra, pero aquí hay algo que necesita ser ordenado. Diga conmigo: necesitamos el orden de Dios. Y en medio de ese diseño, en medio de ese plan maravilloso de Dios, empezó a ejecutar y empezó a crear cada cosa. Dice que creó los cielos, que creó los mares, que creó los animales, etcétera, etcétera. Y dice que después de todo eso vio que era bueno en gran manera. Pero en medio de ese plan dice que después de haber creado, Él empezó a ordenar y a colocar cada cosa en su lugar. Separó la luz de las tinieblas, colocó nombre a los animales, creó al ser humano y estableció un orden. Cuando digo, no es bueno que el hombre esté solo, necesitamos crear un orden, y el orden de Dios era que estuviera una compañera, una mujer, una ayuda idónea dentro del diseño celestial del Señor. Todo esto es orden, y todo esto estaba plasmado en el pensamiento y en la soberanía de Dios para toda la humanidad. Den un aplauso al Señor. Entonces, cuando hablamos de orden, estamos hablando de que Dios comenzó a ordenar desde el principio cada cosa en su lugar. Era algo necesario. Dios es un Dios de orden, y el orden trae resultados. Diga que tiene a su lado: el orden trae resultados. Amados, importante comprender y alinearnos en esta mañana a la dirección del Espíritu, que nos va a llevar a entender el orden de Dios en las diferentes áreas de la vida del ser humano. No solamente en la naturaleza y en todo lo que vemos, que es maravilloso. Cuando yo a veces puedo visitar el mar, mi esposa es de Santa Marta, yo viví 7 años en Santa Marta, tuvimos también por allá trabajando con un ministerio. Y cuando yo voy a pasear a veces al mar, a un retiro espiritual, digo yo, veo todo eso y digo: Señor, definitivamente esto es una obra perfecta. Y esto es una obra que llevó a cabo alguien que tenía un diseño, pero que todo absolutamente lo creó con orden. Lo estableció, lo creó y luego tuvo que ordenarlo. Y así vemos el ser humano, que el ser humano es perfecto, es creado, y que cada cosa dentro del ser humano tiene un orden establecido y una función específica. Entonces, no sé en qué momento se nos metió a la cabeza, o en qué momento comenzó el hombre a apartarse de ese orden de Dios, de ese orden celestial, de ese orden, podríamos hablar de la familia, de ese orden a nivel económico, de ese orden espiritual. Yo no sé en qué momento nos desviamos del diseño. Pero dice la palabra que todo esto fue ocasionado cuando entró la desobediencia, cuando entró el pecado, porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado. ¿Por quién? Por Adán. Pero también por otro entró la salvación. Eso fue un orden celestial. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Todo eso fue un plan, todo eso fue un orden, todo eso fue redención. Entonces, hablar del reino es hablar principalmente de gobierno, de autoridad, de un rey y de unos mandamientos que Él estableció. La sociedad ahora en día quiere vivir de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus caprichos. Dice la palabra que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
Entonces, cuando el reino de Dios se establece en el corazón del hombre, cuando el reino de Dios gobierna, hay una reacción, hay una consecuencia, y es el orden. Por eso aquel que vive en el reino tiene un orden, tiene un rey, tiene unos principios, tiene unos mandamientos que se ejecutan por encima de lo que el hombre pueda pensar que es correcto. Porque usted y yo estamos en esta tierra no porque merecíamos estar, sino porque hubo alguien que tuvo un diseño, y que dice la palabra que antes que viniéramos a este mundo ya sabía que vendríamos, nos había predestinado con un propósito eterno. Por eso estamos en este lugar y por eso vivimos, porque no somos ni un accidente, ni una casualidad, ni somos un plan de los padres. No, esto va más allá, y esto es propósito, y esto es reino, soberanía de Dios. Por eso, entendiendo el reino, es maravilloso poderlo comprender. Por eso lo que entendemos y vivimos en ese reino, que el reino no es de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Aunque nosotros vivamos en este mundo, no estamos gobernados por el sistema que es el mundo. Y no podemos entrar, mis amados hermanos, a vivir o a contaminarnos del sistema. El mundo es el sistema de gobierno actualmente. Entonces, cuando usted está desalineado al pensamiento del reino, usted está esperando soluciones de un gobierno terrenal que es diabólico. Llámese Petro, llámese cualquier presidente que tengamos, o cualquier ente gubernamental que respetamos, oramos por ello, pero nuestro gobierno no es ese gobierno, es el gobierno del reino de Dios que se establece en nosotros. Entonces usted no está esperando: ay, voy a esperar que me dé el gobierno, voy a esperar que la salud mejore, voy a esperar que el sistema. Amado, nuestra esperanza, nuestro refugio no está en lo terrenal, sino en lo celestial. Por eso dice el Señor en la oración: que venga tu reino sobre nosotros, y tu reino se establece en nosotros, Señor. Entonces, cuando hablamos de esto, yo no sé, porque a veces pensamos que los mandamientos, que los principios del reino son negociables, o los tomamos como una sugerencia. Amado, valoro grandemente, y sé que no me equivoco en esta apreciación, que aquí en esta congregación hay pastores que están formando otros pastores y líderes, pero siempre en la palabra de Dios, siempre siendo cristocéntricos y bibliocéntricos, pudiendo comprender que esta palabra no es cuestión de capricho ni de interpretación equivocada humana, sino de revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y el reino lo corrobora. Entonces nosotros no pensamos: ahí es una sugerencia, mis amados. Cuando usted y yo vivimos en el reino, inmediatamente por revelación y por amor obedecemos. Escuche bien esto, que es importante. Cuando Pablo dice en una de sus cartas, dice: el amor de Dios me constriñe. El amor que Dios me ha dado me constriñe. Está diciendo: el amor de Dios me obliga. Pero ¿sabe qué es esto? Es la disposición y el entendimiento de un reino celestial que vive en Él, y que viven todos aquellos que por amor obedecemos al Señor. Porque quiero decirle esto, mis amados, esto no es de imposición. Yo he comprendido algo, y lo hablamos en el Ministerio de Reino Vientos de Paz, que aquí las cosas no son por obligación, sino que son por revelación del reino a todos aquellos que viven en ese reino. Entonces usted no tiene que hacer fuerza, usted no tiene que decir: vea, levante las manos, vea, traiga una ofrenda, vea, venga a los cultos los miércoles, los domingos, sino que es algo que usted hace porque tiene entendimiento del reino. Responde a eso con amor y fidelidad. El reino no es una dispensación, ni tampoco una doctrina. El reino es un ámbito de vida donde Dios lo ha desarrollado todo en Cristo. Yo no sé en qué momento pensamos que hablar del reino es una doctrina. Ay, esa doctrina del reino, y esa doctrina de dónde salió. Amados, no hay ninguna doctrina.
De hecho, quiero enseñarle en esta mañana no me voy a adelantar, pero quiero enseñarle algo acerca de esto. Aquí lo que quiero decirles es que ese reino se desarrolló en Cristo. Cristo vino y mostró la realidad del reino de los cielos. ¿Dónde vemos esto? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 17. Y se va a dar cuenta de algo maravilloso. Dice la palabra del Señor que Él desde entonces comenzó a predicar la palabra y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuchen bien esto. El primer mensaje del Señor, el primer mensaje del Hijo de Dios, no fue un mensaje de motivación. El primer mensaje de Cristo no fue un mensaje como muchos pensamos que iba a ser un mensaje tal vez de guerra espiritual. El primer mensaje de Cristo no fue hablar de los ángeles ni de nada más. Simplemente dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino. El reino de los cielos soy yo. El reino de los cielos está entre vosotros. Escuchen bien esto, mis amados. El primer mensaje de Cristo fue hablar del reino. ¿Y por qué iba a hablar del reino? Porque el reino era el gobierno de Dios en el corazón del hombre. El reino de Dios es el orden de Dios en la vida del ser humano. Sin orden no hay nada. Sin orden no hay avance. Sin orden no hay productividad. Sin orden no hay eficacia. Sin orden no hay nada en la vida. Vamos a mirar esto entonces en esta mañana y miramos esto. Amados, la funcionalidad y efectividad dependen del grado de entendimiento que tengamos del reino. Aquí hay algo importante que mirar, porque no podemos obviar la interpretación bíblica, porque hay algo que dice: arrepentiros. Está hablando de arrepentimiento. Y este arrepentimiento tiene que ver con el entendimiento, porque el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es hacer promesas a la ligera. El arrepentimiento es algo muy diferente a lo que es el remordimiento. El arrepentimiento se define como un cambio de mentalidad, como un cambio de accionar, como un cambio de perspectiva. Tanto así que dice la palabra que se deben dar frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es llorar ni hacer promesas. No, ese me muevo mucho, perdónenme, hermano. Ese me muevo, estoy quietecito ahí, pero ya me siento que me va de mueve. El arrepentimiento no es llorar. Es como cuando alguien llega de pronto borracho el 25 de diciembre a la casa y dice: yo no vuelvo a beber, no vuelvo a tomar. Después de haber pegado a la mujer, a los hijos, de haber maltratado, etcétera, etcétera, de gastarse toda la platica, yo no vuelvo a beber. Y llega el otra quincena y ¿qué pasa? Vuelve y sigue lo mismo. El arrepentimiento, el Señor está diciendo, debe haber un cambio de mentalidad. Amén. Y cuando hablamos de mente, hablamos de entendimiento. Por eso el entendimiento de muchos, leí al principio, está entenebrecido. Por eso hay cristianos ahora en día que ni han nacido de nuevo, porque no se han arrepentido de sus malos caminos, porque no han cambiado de perspectiva en la vida, porque lo que cambiaron fue de título: soy cristiano evangélico, o pertenezco a la iglesia Casa del Reino Peniel, o pertenezco al ministerio del Reino Vientos de Paz, pero no ha habido un cambio de perspectiva, pero no ha habido un orden de Dios que se manifieste en su vida. Seguimos siendo los mismos. Nada ha cambiado, solamente cambiamos el vestuario muchas veces, o cambiamos de palabra. Es como ahora en día que dicen que todo el mundo es cristiano. Ya se volvió todo el mundo es cristiano. Yo hasta ya le digo: yo no soy cristiano, no, yo soy un hombre temeroso de Dios, de principios de Dios. Porque ahora todo el mundo dice Dios te bendiga, todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo cree en él. Tremendo eso. Aquí lo que marca la diferencia es el grado de entendimiento. Y
Y como dice un dicho por ahí muy famoso, cuando cambia, no dice la Biblia. Usted a veces dirá, pastor, la Biblia dice, no, cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, porque es una consecuencia. Entonces les hablo de que la funcionalidad y la efectividad del reino viene atado, viene ligado a lo que es el entendimiento del mismo. Amado, a veces uno quiere coger a la iglesia y meterle uno la cosa y decir, este cabezón no aprende, perdóname la expresión, gracias digo esa palabra. Estos cabezones a veces no aprenden, no entienden. El carácter del pastor es algo tan tremendo que yo no sé ahora en día, el ser pastor se convirtió en un hobby. El ser pastor para muchos cree que hoy me acosté y mañana yo amanecí pastor. Amado, yo he tenido que vivir un proceso. Es más, si usted me pregunta, yo nací, mis padres eran pastores cuando yo nací. Yo me desvié por a los 17 años, me descargué, volví a los 20, ya tengo 41. Pero he tenido que vivir un proceso. Es más, mi padre me mencionaba esto y a veces me molestaba y me decía, hijo, ¿usted está seguro que tiene ese llamado? Ah, pero sí. ¿Saben qué entendía yo lo que mi padre me decía? Cosas que hasta el día de hoy la gente piensa que esto es hereditario, no es herencia. El llamado no es de herencia. Le voy a explicar por qué. Mi hermano vive en Estados Unidos, él está en Nueva York, vive con su esposa, pero mi hermano, nanay de esto. Mi hermano es músico, toca el piano, el bajo, la batería. Él empezó a ayudarnos, pero ya él se fue para otro lado. O sea, él ya no entiende. Él dice, ¿ustedes cómo hacen para entender la gente, para recibir la crítica? No, usted no entiende eso, porque esto no es de herencia. Esto es de llamado. En el reino entiendo esto. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, manejar mi hogar. Pero yo no estoy diciendo que el día de mañana van a ser pastores. Les voy a enseñar. Pero esto quiero decirles que todo esto tiene que ver con el entendimiento y la revelación del Señor a nuestras vidas. Yo quiero decirle algo, que es tan maravilloso hablar de esto, del reino y del entendimiento del reino, que esto tiene que ser por revelación de la palabra. Yo no sé en qué momento cambiamos la cosa, vuelvo y les digo, cambiamos el orden del Señor. Yo no sé en qué momento, nos vamos a otras revelaciones que nada tienen que ver con la palabra. Lo revelado está en la Escritura y es lo que me confronta. Y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es alumbrar nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades y para que podamos experimentarlas y vivirlas en coherencia a un reino que se estableció en nosotros, que es una manifestación viva y real de lo que Dios estableció desde el principio de la creación. Hay que tener entendimiento. La Biblia dice, tan tremendo esto, dice en Romanos 12, me va avisando el tiempo, pastor. Tan tremendo esto que dice Romanos capítulo 12:2, dice, renovar vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga al que tiene solo, hay que renovar el entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. ¿Sabe por qué hay personas, cristianos, que no avanzan, que se estancan? Porque hay personas que están estáticas, porque no han tenido entendimiento del reino de Dios, porque siguen todavía peleando, desgastándose en cosas que nada tienen que ver con el reino. Porque hay cosas que son importantes en el reino y que nosotros muchas veces las ponemos en segundo o en tercer plano por hablar de orden de prioridades. Pero quiero decirle que el reino de Dios es tan tremendo que cuando impacta el corazón del hombre, es más, no hay que hablar de prioridades ni primero Dios o si estamos en las prioridades equivocadas, sino de pensar que en el reino Dios lo es absolutamente todo. Cristo lo es todo en nosotros. Amados, yo no sé, a veces pensamos, ay, yo quiero una bendición y llamamos bendición a algo material. Esos son añadiduras. No sé, pastor, usted cómo lo... Espero no equivocarme con usted, mi pastor. Son añadiduras. Yo tengo un vehículo, claro que el pastor Cristóbal quedó más bonito que el mío. Tengo un vehículo, tengo una moto, pero me acuerdo de todo esto.
Yo he aprendido a no tener y a tener. Mi santa madre que estaba me decía, hijo, me decía clarito, me decía, mijo, ¿sabe una cosa? Es mejor no tener y tener que tener y no tener. ¿Me entiendes eso? Cuando uno lo tiene todo, amado, para bajarse de allá, tiene que ir por esos muy duros. Pero cuando usted viene de abajo y cuando usted va mirando que todo ha sido por la gracia de Dios y el esfuerzo que Dios le ha permitido tener, porque aunque usted trabaje y trabaje, usted ve la mano de Dios obrando en su vida y sabiendo que no es de mérito humano, sino el poder de Dios y la gracia que nos permite hacer lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué le digo del reino? Amados, es ni siquiera decir esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. Él no es todo. Por eso definimos, y no es algo que yo me inventé, sino que la palabra dice que tener a Cristo es tenerlo absolutamente todo. El reino se establece en nosotros y nosotros miramos todo esto. Hago el ejemplo, una moto, un vehículo, una casa, es más, hasta el mismo templo donde nos reunimos. Esto no es algo tan relevante, porque lo importante no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Mi esposa pasó algo estos días, entonces esto es aparte. Resulta, le cuento esto pequeño ahí, ilustración y anécdota que me pasó. Yo venía hace como un mes hablándole a mi esposa de un famoso pollo asado. Le decía, mi amor, yo me comí un pollo asado por ahí en Zamora, una belleza de pollo. Y yo le hablaba, entonces te voy a llevar y te voy a llevar. Bueno, y con unos amigos clientes que tenemos, dijimos, vamos a ir a comer pollo hace ya unos días atrás. Entonces le decía yo, bueno, fuimos ese sábado, fuimos a comer pollo y llegamos allá y ese lugar estaba lleno, nos sirvieron el pollo, pero el pollo no era igual al que yo me comí la vez pasada. Entonces imagínese usted cuando le dice a la mujer y le habla a la esposa, todos los días dice, yo conozco, veo un pollo muy bueno. Cuando ella vio el pollo dijo, no, este pollo no era el que usted me estaba hablando. Yo le dije, mami, a veces no es lo que estamos comiendo, sino con quién estamos. A veces no es el lugar, sino la compañía. A veces hay aspectos tan importantes en la vida, y esto lo resumo en el reino. A veces nos perdemos de disfrutar tantas cosas maravillosas en el reino, porque estamos pensando en lo superficial, estamos pensando en lo efímero, estamos pensando, amados, muchas veces que somos por lo que tenemos. La gente compite en estos días, hay consumismo, y qué vamos a comprar, y vamos a comprar el pavo, y vamos a comprar el mico, así le dicen allá en la costa de la carne, el mico también, carne sudada, muchachos, acá perdón, y cantidad de cosas. Pero sabe una cosa, a la final lo importante no es eso, porque hay cosas que nosotros tenemos como importantes que en el reino no lo son. Amados, no podemos cambiar cosas. El libro de Job expresa algo maravilloso, que Job expresa unas palabras y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y yo sé que desnudo me voy a ir. Job, estaba viendo situaciones, yo digo, me pongo a mirar eso y digo, no seríamos capaces de vivir ni la tercera parte de lo que él vivió. Y nosotros en la vida comprendemos el grado de entendimiento hasta donde fue posible, como Job, como los patriarcas, pero más aún en los hombres de Dios que experimentaron estar con Cristo, vivir ese reino que ellos decían, puede faltar cualquier cosa, pero deseaban, anhelaban. Es más, en un momento determinado Jesús se enoja y les dice, si ustedes quieren pueden irse. Y se levantó uno y dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Amados, hay cosas en el reino que son más importantes. El ámbito de vida es el reino. Nos movemos en los principios. Nos movemos, amados hermanos, en dejar un legado, no una herencia, porque la herencia no es solamente lo que vamos a dejar económicamente, sino un legado de vida. Amén. Me estoy adelantando un poquito. La palabra del reino aparece 162 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. El reino fue algo tan relevante que vemos incluso que la despedida
del Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos, se les apareció. Hechos capítulo 1, versículo 33. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Escuchen bien esto. Empezó su ministerio hablando ¿de qué? Del reino. Y terminó prácticamente en esa instancia final es cuando él dice, es necesario que yo me vaya. Ya había terminado con algo. Y él todavía yéndose les enseñaba acerca del reino de Dios. Amados, yo quiero reiterarle esto, como lo dije al principio, el reino de Dios debe establecerse en su vida, debe establecerse en la iglesia del Señor. El reino de Dios debe establecerse en tu vida, en todo tu sistema almático, en tus emociones, en tu corazón. Vamos a resumirlo de esa manera. El gobierno del reino debe establecerse en el hombre y en la mujer que aman al Señor. El reino trae transformación y orden. Y hay algo tan maravilloso en esto, que dice la palabra, que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino. Escuchen bien esto. A veces nosotros, creo que uno como pastor, no sé, Pastor Cristóbal, usted si alguna vez ha mirado, sé que la iglesia pues usted la conoce en gran manera, pero a veces llega gente nueva, a veces uno se va, a veces uno medita cómo estamos administrando la iglesia. No es mía, la iglesia no es mía. A veces cuando uno dice por ahí, usted dice, mi iglesia no, la iglesia del Señor que me dio a administrar. La iglesia no, imagínense. Pero uno mira a la gente y uno dice, bueno, ¿será que hay nuevo nacimiento? ¿Será que hay un arrepentimiento genuino? ¿Será que hay frutos que realmente demuestren esto? Porque esto es algo maravilloso, que si no nacemos de nuevo, que si no nacemos del Espíritu, por eso le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que comprendan, no de tu crianza lo que has recibido, no pensar que lo mejor está en las comodidades, sino entender lo que es el reino de Dios. Y fácilmente no se entiende si no nacemos de nuevo. El reino es un ámbito donde operamos 24/7. Amados, yo les quiero decir esto. Los principios del reino son tan maravillosos que aún muchas veces nosotros, queriendo de pronto dejarnos seducir por hacer algo incorrecto, inmediatamente nos redarguye el Espíritu Santo. Inmediatamente hay algo que no nos permite hacer. Tan sencillo es como dar una de vuelta o como devolver algo que nos dieron de más. Yo estos días me pasó algo. Alguien me pagó de más y le dije, mira, te sobran 10,000. Que me miraba como raro. Y yo, sí, te sobran 10,000. Y a veces yo le digo al pastor, ya hemos hablado, tengo un local comercial, he emprendido algo. Y ahí voy. Y tengo por ahí hasta otra por ahí, me metí en otra cosita por ahí. Pero sabe una cosa, que estos días meditaba en eso. Y decía, Señor, quiero que el reino no sea desplazado por otras cosas. Así me lo dijo el Pastor Cristóbal, que hablábamos. Decía, pastor, yo sé que tú tienes deseo de emprender, yo sé que a veces uno quiere hasta dejar un legado para la familia. Yo trabajo, mis amados, yo quiero es que ese negocio que tengo primeramente es del Señor, pero buscar la manera que si algún día yo muero, mi esposa siga. Y si el día de mañana ella también va a morir, los hijos quedan y siguen ahí. Yo hubiera querido desde niño tener la oportunidad de hacerlo, pero mi padre no pudo hacerlo. Es más, mi padre me dijo algo y quiero, no sé hasta qué tiempo, pastor, me disculpa. ¿Ah? Hasta las 3. Mi padre, una vez hablando con él, mi padre me decía, hijo, yo hubiera querido darte una casa. Que el padre no quiere dar una casa a sus hijos. Todos anhelamos. Yo le decía a esa iglesia, le dice,
usted no le sienta mal porque usted no tiene casa. ¿Cuántos levantan la mano que tienen casa? Y algunos levantan la mano. Y a veces esos lloran más que los que no tienen casa. No les alcanza y uno dice, yo pago arriendo 1 millón y pico, tengo que pagar un montón de cosas y uno no llora. Es que en el Señor, en el reino, ¿para qué nos vamos a quejar? Lo que tenemos es que agradecer al Señor. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. No tengo una casa, pero siempre hay una provisión. Si nos estamos desgastando, mis amados, en querer tener algo que no tenemos, dejamos de disfrutar lo que hoy Dios nos ha entregado en su soberanía, en su voluntad, en su querer, porque Él lo determinó así. Esto no es cuestión de que uno mismo le diga, Señor, si no me das esto, entonces me enojo. No, lo que Él decidió en su soberanía, lo que estableció en el reino para ti, disfrútalo. Disfrútalo. No se compare con nadie, porque en el reino no existe competencia. En el reino no existe quién es mejor, quién es mayor, quién gana más. No. Mi padre, algo que me decía, hijo, tuve una situación muy difícil terminando el bachillerato. Una situación económica difícil. Yo comía sopa de arroz, arroz con sopa, yo comía ese era el menú. Y yo le puedo confesar algo, a mí no me gusta el hueso. Y mi padre llevaba el hueso y le decía a mi mamá, vea mi hija, échale el hueso, sustancia. Y yo decía, uy, no, padre, yo odio el hueso. Parezco un bichonero. Yo llegaba en la costa, mis amados, y allá en la costa ustedes sirven su plata de sopa con un hueso. Yo decía, sáquenme el hueso de ahí. Yo tenía un trauma con los huesos. Por eso soy gordito y mi esposa es gordita. No me molesta. Pero eso es verdad. Y yo vivía y así pasó el 11 apurado, hasta me ayudaron en el transporte porque yo estudiaba en el INECO, Cefey de Restrepo del Poblado, allá cerca del Politécnico. Y una vez conversando con el padre me decía, yo ya había pasado la etapa y me dijo, hijo, yo hubiera querido darte estudio. Yo no fui profesional. Después de que yo ya pagaba y miraba y hacía cursos y cosas, pero yo sabía la situación actual. Pero mi padre me dice esto, me dijo, mijo, yo no puedo darte tantas cosas. Yo le pido a Dios que en algún momento pueda darte algo económico, pero eso no es lo más importante. Y ahí aprendí yo que hay cosas que el dinero no puede comprar. Ahí aprendí yo a mirar desde la perspectiva del reino cuando el dinero entra a otro plano. Yo no sé en qué momento pensamos que el dinero es el fin. Yo no sé en qué momento incluso hasta nosotros como siervos de Dios nos desviamos a querer ver las personas como máquinas de plata. Alguien me decía a mí, pastor, ¿en qué usted trabaja? Yo trabajo, yo llego empolvado, yo transporto harinas, almidones, yo a veces parezco una cucaracha de panadería. A veces llego, mis amados, y la gente mira y yo digo, yo es que yo trabajo. Mi papá me enseñó a trabajar, a ganarme el sustento. No está mal que yo viva de la cosa de Dios, no está mal, pero yo trabajo. Y para no desviarme del asunto, porque a veces uno se va desviando, mi padre me decía esto, yo decía, padre, ¿sabes qué? Hay cosas que tú me has enseñado en la vida que no se pueden comparar a todo lo que tú quieras dar. Y un legado es eso. El reino se establece en nosotros para dejar unos principios que no cambian en la vida. Qué bueno que un padre le enseñe a sus hijos a cómo enfrentar la vida, a cómo poder producir, a cómo administrar el tiempo. Yo como a mi niño, por ejemplo, aquí está mi niño, le digo mi cachorrito, es una papeleta. Te lo voy a contar si me alcanza el tiempo, porque no sé el tiempo. Y usted coge y le da a un niño un dinero, él le da 2,000 y él piensa que tiene el mundo en las manos, con 2,000 pesos. Y él dice, ¿qué me compro? Papi, llévame allá a comprar un juguete. Y yo, papi, no le alcanza, pero él cree que tiene 2,000 y tiene el mundo en sus manos. Eso sí, cuando se lo gasta, quiere gastarse y quiere decir, ¡ay, mi plata! O sea, él quiere que la plata le quede ahí. Que uno gaste la plata de uno, pero él quiere que la plata le quede ahí. Amados, y qué bueno poder nosotros no pensar, aunque es bueno pensar, porque todo padre que está esta mañana
quiere lo mejor para sus hijos y lo desea. Pero en el reino de Dios hay cosas tan importantes como los principios de vida que van a permitir que todo lo demás, que esa añadidura nunca desvíe en su corazón, que van a permitirle todos los días de su vida empezar a vivir en ese ámbito del reino, que puede que sea profesional, que puede que tenga dinero, que puede que tenga su hogar, que puede que tenga sus hijos, pero que nunca se olvide de los viejos que le enseñaron cómo vivir, que nunca se olvide de honrar a Dios, honrar a su Padre, que nunca se olvide de los principios del reino, porque el mundo pasa y sus deseos, pero al que hace la voluntad del Rey, el que estableció el gobierno del reino, aunque pasen las dificultades, nunca se va a apartar, nunca va a apartar su mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aunque pasen las dificultades más grandes de la vida, sabe que el que tiene en su corazón es Dios. Por eso lo material pasa a un segundo plano. Mi padre estuvo a punto de morir hace casi 2 años con leucemia. Estuve 4 meses interno con él en la noche y mi madre de día. Yo de noche y salía a trabajar, lloraba, mi padre se iba a morir, yo mismo veía la muerte. Y Dios decidió darle una nueva oportunidad de vida. 120 quimioterapias le hicieron. La gente no me cree, yo digo 120 porque las contamos, es más, pronto un poquito más. De lunes a viernes le hacían la quimio. Estuvo 4 meses allá interno. Le dieron salida y cada semana, de lunes a viernes, iba 5 horas hasta Envigado a la clínica COA para que le hicieran aquí. Y cuando yo veía a mi padre se despedía de mí, todos los días se despedía de mí. Mi hijo cuide a su mamá, mi hijo mire la iglesia, mi hijo mire esto, mi hijo mire. No se me despide, no se despide, hombre. Y yo salía y le ponía por ahí a llorar. Pero ¿sabe qué? Algo que yo le decía, Padre, gracias por todo lo que me enseñaste y por todo lo que me enseñas, porque hay cosas tan valiosas cuando entendemos el reino, mis amados. Valoramos cada cosa, valoramos los padres que tenemos. Yo no sé por qué me desvié por este lado, pero quiero decirle a los hijos que están en esta mañana, valoremos los padres. Bendigamos, de ir a pastores que mis padres fueron malos, es que no, es que no miren los defectos. Simplemente mira el mero hecho que Dios utilizó a tu madre o a tu padre aquí en la tierra para traerte a vida, porque era un propósito celestial. Pero bendícelos, hónralos, ámalos. El reino de Dios establece, voy a terminar acá. El reino de Dios establece trayendo orden en cada área de la vida. Y yo quiero solamente tomar uno, porque el tiempo no lo va a dar. Y hay algo profundo que encontré, porque dentro de eso miraba y le decía, Señor, ¿qué quieres direccionarme? Porque cuando hablamos de orden podemos hablar del orden financiero, del orden espiritual, del orden ministerial. Pablo lo expresa en la palabra, en el Espíritu Santo, y podemos hablar de algunos aspectos importantes, la parte emocional, del corazón del hombre, pero yo me enfoqué en el Espíritu por uno. Orden en la casa. Diga que tiene a su lado, es necesario ordenar la casa. Usted dirá, ¿de cuál casa estamos hablando? Pastor, la casa de Dios. O la casa, como también dice la palabra, que somos casa, habitación, templo del Señor. Estamos hablando de nuestra casa. Vamos a mirar. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, hay algo que me conmovió mucho. Y vino a mi mente esta palabra cuando dice a través del profeta, en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, ¿y qué le dijo? Y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa, porque ¿qué? Morirás. Yo decía, Dios mío. En vez de llegar una palabra de consuelo, es como cuando usted a veces, amados, me han invitado a veces, pastor Gallo, me han invitado a decir,
Ay, pastor, me ore por este enfermo, que Dios lo sane. Y llora y se muere. Digo, porque la enfermedad, bueno, la sanidad, perdón, del Señor también es la eternidad. Que reciba el Señor y sea sano en la eternidad, porque este cuerpo va a experimentar dolencia. Entonces dice, cayó enfermo de muerte y Dios le dice, ordena tu casa, ordena tu casa. Me explotó la cabeza y empecé a mirar mi propia vida y decía, ordena mi casa. Qué cuadro tan tremendo uno encontrarse enfermo. Qué cuadro tan tremendo saber que vamos a morir. Cualquier otra palabra podríamos esperar incluso del mismo Dios, pero le está diciendo, ordena tu casa porque te vas a morir y no vivirás. ¿Qué piensa uno en esos momentos finales de la vida? Podríamos pensar en esta mañana de reflexión. ¿Qué pensamos nosotros en esos últimos instantes? Le decía, porque mi padre se despedía, me daba indicaciones, me hablaba, me decía, y yo le decía, ay, padre, no te preocupes. Y hubo un tiempo donde él solamente decía, Señor, gracias. Señor, gracias. Yo le decía, bueno, papá, esperemos, Dios sabe qué hacer. Dios sabrá qué hacer. Y lo levantó de esa situación. ¿Pero a qué se refería? ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que vamos a morir hoy? ¿Qué haríamos nosotros pensando que usted hoy mismo diga, ¿cuál es tu nombre? Diego, hoy vas a morir, dice el Señor? No va a pasar así. Voy a ser yo profeta aquí de Diego. Diego, no, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, mi amado? ¿Qué harías tú? ¿En qué pensaríamos en ese momento? Nadie manda sobre la vida. Uno dice, ay, yo quisiera morirme cuando tuviera 99, dormir así acostadito. No, usted no sabe cómo va a morir. Pero hay una palabra contundente. ¿Qué harías si supieras que vas a morir pronto? ¿Será que pensamos en la herencia? ¿Será que pensamos en qué vamos a dejar económicamente? Amados, muchas veces hasta la gente la están matando antes de. Eso yo predicaba hace 8 días en la iglesia del hijo pródigo. Lo que hizo el hijo menor fue romper un orden establecido en la tradición judía. Porque lo que dijo el hijo menor es decir, Padre, yo quiero que tú te mueras ya para que me des lo mío. Hablándolo en la traducción original, yo quiero que tú te mueras, muérete ya para que me des lo mío. Amados, ¿por qué? Porque estamos pensando más en el factor que dinero, qué casa, qué propiedades voy a tener, cuál va a ser la empresa, qué beneficios voy a tener. ¿Será que entonces es momento de hablar de responsabilidades, de encargos a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Será que en algún momento, mis amados, reflexionamos acerca de esto? Me rompió la cabeza y decía, ordenar tu casa. Podemos pensar del sostenimiento de los asuntos también, otros asuntos. Pero si Dios dijo algo, es porque estaba sucediendo algo que no estaba en orden. ¿Me puse a pensar eso? Si miramos en la palabra, cada vez que Dios hablaba, incluso a las iglesias, estaba mencionando, estaba exaltando algún comportamiento, pero también decía hay unas falencias. Tan tremendo era, hablando así de algo que se me viene a mente, que cuando el Señor estaba hablando del Espíritu a Corinto, estaba ordenando hasta conducta reprochable que tenía que ver con incesto. Son cosas tan tremendas. Entonces yo meditaba en esto y decía, Señor, si tú le estabas hablando al rey, era porque habían cosas que ordenar en la casa. Yo no sé por qué a veces nos enfocamos en querer ordenar la otra casa, o la casa de mi amigo, de mi vecino, o la casa de mi hermano, cuando nuestra casa no está ordenada. Yo no sé en qué momento nos desviamos, en qué momento pensamos más en los problemas y en los conflictos que hay que solucionar afuera, en otra casa, pero menos en la nuestra. Yo no sé en qué momento, porque si hay algo importante que meditar, es que nuestra casa, mi entorno, donde yo vivo, con quienes yo vivo, debe estar en orden. Hay una gran responsabilidad de los padres. Yo siempre menciono esto.
porque mi padre me lo enseñó. Y mi padre me decía esta palabra y me la dice todavía en vida. Me dice: hijo, si a tus hijos les sucede algo, tú vas a ser el responsable. Estoy hablando porque tengo unos pequeños. Uno va teniendo hijos grandes y ya los hijos ya quieren hasta mandarlo a uno. Hasta mandarlo a matar. O mandarlo a morir. Ya está viejito. Y hay que, no, mi papi, muérase ya. ¿Cómo le parece que esta criatura, venga, para contar esta criatura? Yo lo dejo donde la abuela los viernes para los sábados. Y el viernes en la noche me llama la otra hija, Ana, y me dice: papá, mira que le rompió un estón de un carro. Yo estaba por ahí con mi esposa tranquilo cuando le me imaginé el tremendo problema. Y yo era esta hermosa criatura lo que lo mete a uno. Me pasó el Señor: ay Señor, vea, esos niños estaban tirando piedra a los carros y yo cuando miré se escondieron, pues yo los vi. Pero tranquilo, Señor, Juan, me lo que yo le voy a pagar en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que nuestros hijos hacen tiene que ver también con la conducta o la educación que nosotros les damos. Tiene que ver también con el control que nosotros ejercemos, la responsabilidad clara que delegamos, amados. Yo no sé en qué momento se nos olvidó, porque quiero decirle algo: mi primera iglesia no es la iglesia que yo administro, sino que mi primera iglesia es mi casa. Mi casa es mi primera iglesia. Si yo no administro y ordeno mi casa, ¿cómo voy a ordenar la casa que Dios me ha entregado para administrar? Entonces, corrijo, les digo, hasta a veces les tengo que corregir con la correa. Yo decía estos días a Misión llorando, le decía: ¿sabe una cosa? Yo tengo mucho que agradecerle a mi papá y a mi mamá, porque me corrigieron. Eso es como dice la palabra: al principio la disciplina no va a ser causa de gozo, pero cuando pase el tiempo vas a ver que las responsabilidades, que el orden que se estableció en tu casa va a repercutir en algún día, pero va a ser la realidad. Si Dios estaba hablándole al rey era porque debía ordenar algo. Yo no sé en qué momento se nos infiltró el sistema y el desorden en la familia. No hay control, no hay reglas, no hay orden. Cada cual hace lo que quiere. No hay un compartir en una mesa. Todo el mundo está en su quehacer, pero nadie saca un tiempo para compartir en familia. Y Dios me hablaba de eso, pastor, no sé. Pero Dios me hablaba de esto y me decía, y también yo miraba mis fallas. Yo tengo un problema porque yo, allá en la pieza de mi niño, él tira los juguetes. Yo digo, hasta uno muchas veces es desordenado. Y cuando hay desorden hay caos. ¿Ve? Cuando hay desorden, hermano, usted va a buscar el zapato, no lo encuentra. Usted va a buscar la camisa y usted llega al momento y dice, ¿y dónde está el reloj, mi amor? Vaya, búsquelo. Y cuando usted está buscando las cosas, no las encuentra. Todo eso es desorden. Pero aquí cuando dice la palabra, ordena tu casa, meditaba y decía, hay que ordenar cosas en la casa. Hay que ordenar a nuestros hijos. La mujer también debe ordenarse, el hombre debe ordenarse. Yo no sé cómo se nos incluyó, cómo se nos metió a la iglesia, pastores, líderes, amada iglesia del Señor, cómo se nos metieron dos corrientes tremendas en la iglesia, el machismo y el feminismo. Estamos hablando de la mujer que puede sola, la mujer empoderada. No, yo necesito un hombre, yo sigo adelante, yo soy padre y madre a la vez, yo soy un macho. Gracias, Señor, gracias por el ejemplo que tengo. Mis padres tienen 42 años de casados. Yo digo, Señor, ayúdame a soportar, vamos a llegar. Apenas llevo como 15. No, ayúdame, Señor. Yo lo veo a ellos y digo, Señor, con dificultades, con problemas, pero gracias. Yo veo todo eso y digo, Señor, valió la pena. Yo, mi hermano, yo me veo a mí, mi padre dice, yo me siento orgulloso. Yo sé que tenemos falencias, pero qué bueno es usted llegar a una etapa de la vida donde decir, yo tuve un tiempo de ordenar y ahí está el resultado. Nadie
Nada es cuestión de suerte. La gente está diciendo, ay, que tengan mucha suerte, pon las velas amarilla, blanca, o están esperando el 31 de diciembre para meter las 3 papas. La papa pelada, la papa medio pelada y la papa que no está pelada. Y la que usted saca y dice, ay, sacó la pelada, ay, voy a pasar pelado toda la vida. La vida no es cuestión de suerte. Aprendí algo, que el que prospera es el que es ordenado. Que la familia que se ordena es una familia que vive bien. Donde hay desorden no puede haber vida ni paz. Yo le decía a mi padre me enseñaba, me daba, muchas veces me dio hasta pena. Yo me acuerdo, le decía a mis hijos, ve a su abuelo, me pegaba muy duro. Y yo no estoy traumado, yo ya antes valoro esas cosas. Y Dios nos tiene que corregir, y a veces uno no acepta ni correcciones ni de un hermano, ni de alguien que te diga, te lo digo por tu bien. Pero todo eso es el reino de Dios que quiere establecer un orden. Les hablaba de la corriente, porque entonces la mujer cree que puede hasta mandar y gobernar la casa por encima del hombre. No es así. Y el hombre muchas veces también quiere usar su autoridad para manipular, para subyugar. Y es otro extremo tremendo que no es el tema en esta mañana. Simplemente quiero hablarle que se nos han infiltrado tantas cosas que son parte de un desorden o de un sistema, pero menos del orden de Dios. Qué bueno poder tener nuestros hijos, qué bueno poder ir en familia. ¿Sabe que hay una frustración muy grande? Yo he visto mujeres llorar en la iglesia porque dicen, yo quisiera tener a mi esposo aquí, pastor, y yo peleo, y yo a veces le digo, no lo presiones, deja, pero es duro. Yo quiero decirle que los momentos más felices de mi vida están cuando tengo a mi familia a mi lado. Para mí no hay otro plan mejor, ellos andan conmigo. Si nos vamos a pasear, yo no vivo la vida como soltero, yo para donde voy, están ellos. Mi esposa, los hijos, aunque a veces uno también quiere su retiro espiritual en pareja. Pero la familia es algo maravilloso. Qué bueno que usted se levante muchas veces. Los hijos, los niños son los que están diciendo, mamá, vamos para la iglesia. Y el papá ya acostado y la mamá, ay, papi, hoy no vamos a ir. Los hijos muchas veces enseñándole a los padres las cosas importantes del reino. Los hijos muchas veces, los niños, van teniendo más entendimiento que los mismos adultos, que se van dejando llevar de las corrientes de otro reino que no es el reino de Dios. Otro texto importante que quiero terminar. Los pastores terminamos 3 veces, yo llevo una. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13 al 15. Hay algo que llegó tan tremendo. Hablamos del rey Ezequías, pero vamos a hablar del sacerdote Elías. Y cerramos ahí. Escuchen bien esto. Versículo 13 del capítulo 3 de la primera carta de Samuel dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuchen bien. Ya Elí sabía lo que estaba aconteciendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Sabe cuál fue el fallo de Elí? No reprender a sus hijos. La Biblia dice que él no les estorbó. Yo me enojaba, yo a veces, hermano, hasta yo mismo maldecía cuando mi padre o mi madre me decían algo, y al fin de cuentas sabía que ellos tenían la razón. Cuando me decían, esa amistad no te conviene, pasaba algo. Cuando me iba en contravía de mi padre, me pasaba algo, me accidentaba, me sucedían cosas tremendas, pero yo no sabía que era la dirección de Dios a través de una autoridad que yo tenía en mi casa. Y me estorbaban y me siguen estorbando muchas veces, porque a veces los padres piensan que cuando ya los hijos se casan, no, hasta yo adulto, todavía a mis 41 años, mi padre me llama la atención, mi padre me dice, hijo, te aconsejo esto, hijo, tal cosa, yo sé que tú tienes tu hogar, no me voy a meter en tu hogar,
pero yo puedo todavía aconsejarte. Es más, me dice mi viejo, si me toca pegarte, yo te voy a pegar. Imagínese usted. Elí sabía lo que estaba haciendo y no hizo nada. Sus hijos, Ofni y Fines, eran sacerdotes que robaban las ofrendas del pueblo e irrespetaban a Dios. Yo no voy a hablar de ofrenda ni nada de eso, simplemente voy a hablar que cuando hacemos las cosas no en el orden de Dios, tenemos consecuencias. Y las consecuencias son ineludibles. Nadie las puede evitar. Cuando hablaba perdonen que haga la referencia al domingo pasado hablando del hijo pródigo, les decía, hay procesos en la vida del hombre que nadie más tiene que meterse. El hijo pródigo tuvo que vivir un proceso y su padre no fue a rescatarlo. El papá estuvo ahí, no ve, ay, mándale un WhatsApp. Mi amor, una vez le dice a la esposa, mami, vaya usted y mire qué está haciendo. O manda al hermanito a ver dónde está el hijo. No, él esperó ahí. Y tuvo que vivir un proceso. Escuche bien esto. Las consecuencias del desorden van a llegar. Y no es que Dios no nos ama. Al contrario, lo que nos quiere enseñar es a formarnos cada día, que maduremos y crezcamos y entendamos que hay un orden para todo y que cuando nos vamos o nos desviamos de ese orden van a llegar consecuencias. Nadie quiere vivirlas, pero es necesario vivirlas. Elí sabía de las malas acciones, pero no actuó con firmeza para corregirlos. Amados, yo no sé mis hijos. Yo miro a mis hijos, no me pongo a mirar los hijos de otro. Pero miro a mis hijos y digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría, entendimiento para guiarlos. Que el día de mañana ellos crezcan y que no vayan a decir, fue que mi padre no me enseñó, fue que vi lo incorrecto en mi padre, porque una cosa también es esta. Que el reino de Dios no se trata solamente en hablar, sino que se trata también que en expresar ese reino vivo y real. Yo no puedo hablar de lo que yo no ejecuto. No estoy hablando de perfección y que usted diga, pastor, entonces ya yo no puedo hacer nada. No, quiero decirle que hoy es el momento de ordenar. Que hoy Dios trae una palabra en esta mañana y nos dice, el reino de Dios se establece en Casa de Restauración Peniel y en todos aquellos que han sido sensibles, que quieren caminar en el orden de Dios en todas las áreas. No solamente me refiero a la casa, amado, ordena tu matrimonio, ordena tu economía, ordena tu ministerio, ordena todo. Yo solamente me enfoqué en esto para decirle que el reino de Dios se establece y trae orden a tu vida. No dejes pasar otro año más. No estés esperando que el 2026 traiga lo que el 2025 no trajo. No esperes que el 2026 salga lo que anhelas del 2024, del 2026, si tú no ordenas lo que tienes que ordenar ahora. No esperes cambios en tu vida, ni en tu ministerio, ni en tu matrimonio, cuando sigues llevando el mismo desorden de vida. No esperes cambiar, o no esperes que cambie un año por cuestión de agüeros o de suerte, porque Dios no es un Dios de suerte, Dios es un Dios de orden. Y lo que Él ordena, nadie lo puede desordenar. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, mis amados. A veces es necesario ir haciendo ajustes. Es como cuando ordenamos la casa y queda toda organizada. Usted se siente bien, sobre todo las mujeres. Todo queda limpio, todo queda en su lugar. Usted encuentra las cosas. Pero en el pasar de los días, vuelve y se va a desordenar. ¿Qué hay que hacer? Volver a haga los ajustes hoy. Y
sígalos haciendo, porque sé que si el reino, y entiendes el reino, van a cambiar muchas cosas en tu vida. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre, gracias. Levante sus manos ahí donde está. Si tú tienes tu familia ahí, yo te invito a que te acerques a ella. Tienes tu esposa, tienes tus hijos, acércate a ellos un momento. Por un momento. Yo quiero orar por la casa, orar por las familias. Voy a tomar aquí 5 minuticos, pastor, me disculpo. Pero quiero hablar por cada familia. No voy a acercarme a usted, no. El Espíritu Santo le ha redarguido en esta mañana. Y Él hace como Él quiere hacer. Tome su esposa. Yo quiero invitar a mi esposa, a mis hijos por acá. Yo no soy el padre perfecto ni el esposo perfecto. Y no quiero que usted vea al pastor o los pastores como alguien perfecto. Yo soy más imperfecto que tal vez todos ustedes. Pero si algo que he entendido es que ese gobierno del reino, y ese reino se establezca en mi vida y en mi casa. Como estoy aquí en esta mañana, oro por cada familia que está en esta. Cierra los ojos ahí donde está. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la familia pastoral en este día. Como yo también enfrentamos crisis, desaciertos, como nosotros también enfrentamos muchas cosas, pero tú estás cada día redarguyéndonos en qué se debe ordenar. Padre, yo bendigo la casa. Ore por esa familia que Dios le ha entregado. Vamos, dígale: Señor, gracias por mi familia. Tal vez usted ha renegado mucho, ha dicho: es que mis hijos, es que esto. Revisemos lo profundo, a ver qué hay por ahí. Pero en esta hora levante su voz y diga: gracias por mi casa. Levante su voz y diga: gracias por mi familia. Dale gracias, Señor, por el esposo y la esposa que me has entregado. Gracias por mis hijos en esta mañana. Yo he venido a decirte en este día que el reino se establece en tu casa. Que tu familia no será más una casa de contienda, una familia de contienda, sino que será un hogar de paz. Aquí hay familias que algunos miembros no se hablan, con otros que están ausentes. Pero quiero decirte en esta mañana que hay que ordenar esto. No más palabras y más acciones. Padre, gracias. Yo bendigo cada familia. Yo bendigo en esta mañana cada casa. Yo te doy gracias, Señor, por cada matrimonio en esta mañana. Hay que pedir perdón, porque el perdón es parte del orden. Pide perdón. Hijos, yo veo aquí hijos que han actuado mal. Hijos, pidan perdón a sus padres. Padres, también hay que pedir perdón a nuestros hijos, porque a veces actuamos mal, llevados por la ira, llevados por la carne, y menos en la sabiduría celestial, en la sabiduría del reino. Maltratamos, ofendemos, destruimos. Pero Dios en esta mañana nos habla de que su reino se establece en nosotros, que vivamos en ese reino y lo expresemos todos los días, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Quiero invitarte a algo. Abre tus ojos en esta mañana y abraza a tu familia. Abraza a tu familia y empieza en una palabra que salga de tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, Dios, gracias por cada familia en esta mañana.
Gracias, Espíritu Santo. Puedes darle un beso, un abrazo, pues. Decirle gracias, Dios. Gracias por esta casa. Gracias, Jesús. Den un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. Vamos, un gusto poderles saludar en esta mañana y poder ser parte de la edificación del reino en este lugar.